Bienvenidos a todos. Te saluda el profesor Elmo David del curso Química General. Nuestro tema de hoy es estequiometría. Nuestro lema que nos acompaña: lo difícil es la sumatoria de lo fácil. Muy bien. El primer subtema que vamos a ver en este video es las relaciones estequiométricas. ¿Qué es estequiometría? Tiene que ver con cuantificar una reacción química. Es decir, debo obtener cantidades de reactantes y de productos. En cuanto a los tipos de relaciones estequiométricas, tenemos varios. Por ejemplo, la relación del tipo mol-mol. La relación del tipo masa-volumen. Relación masa-masa. Relación volumen-volumen. Relación mol-volumen. Y también relación masa-mol. Eso significa que yo puedo tener una variedad de ejercicios donde tengo que aplicar las relaciones estequiométricas. Muy bien, continuamos entonces. Aquí tenemos una ecuación química, ¿no? Una ecuación química que está formada por los reactantes y por los productos. Vamos a ver qué tiene que ver con la relación estequiométrica. Teniendo una ecuación química, lo primero que debo hacer es balancear la ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos el butano, oxígeno, agua y el dióxido de carbono. Observamos acá, tenemos 4 carbonos. Y aquí tengo uno solo. Entonces tengo que balancear. Aquí tengo 10 hidrógenos y aquí tengo solamente 2. Falta balancear. Entonces la ecuación balanceada debe presentar coeficientes. Coeficientes de tal manera que yo tenga la misma cantidad de átomos antes y después de la reacción. Vamos a verificar ello. Aquí tengo 2 por 4, 8 carbonos. Y aquí tenemos también 8 carbonos. 2 por 10, 20 hidrógenos. Y aquí tenemos 10 por 2, 20 hidrógenos. También oxígenos, tenemos 13 por 2, 26 oxígenos. Y aquí tenemos 10 oxígenos más 8 por 2, 16. La suma sería 26 oxígenos. Entonces, esto es una ecuación química balanceada. Entonces, repito, en estequiometría, para resolver los ejercicios, me dan una ecuación química, debo balancear la ecuación. Y luego debo tomar en cuenta los coeficientes respectivos para poder interpretar, para poder cuantificar y luego realizar los cálculos. ¿Avanzamos? Vamos con un ejemplo. Nos dice escribir y balancear la reacción que muestre la combustión del gas propano. Solución. En esta ocasión el propano reacciona con el oxígeno porque es combustión y se produce agua y dióxido de carbono. Observemos ahora la ecuación. La ecuación me dice, esto es el propano, ¿no? C3H8 más oxígeno, se produce agua y el dióxido de carbono. Vamos a balancear 3 carbonos, aquí tenemos un 3 adelante, 3 carbonos, 8 hidrógenos, un 4 delante del agua para tener 8 hidrógenos y un 5 por 2, 10 oxígenos. Y aquí tenemos 4 más 3 por 2 que es 6, 10 oxígenos también. La ecuación está balanceada. Entonces, aquí tengo la ecuación balanceada y lo que debo aprender es a cómo interpretar. ¿Cómo es la interpretación de esa ecuación balanceada? Acá dice interpretación cuantitativa de la ecuación anterior. Debo leer de esta manera. Aquí el coeficiente es 1, se sobreentiende, entonces debo decir lo siguiente. Un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno y se produce 4 moles de agua y 3 moles de dióxido de
carbono. Esa es la forma de interpretar. Entonces voy avanzando. Tengo la ecuación química, debo balancearlo y luego debo saber interpretar, y para ello debo usar los coeficientes. Avanzamos. Vamos a ver a continuación la primera relación del tipo mol-mol, el ejemplo 1. Luego veremos otro ejemplo que se relaciona con la relación masa-masa. Empezamos con el primer ejercicio. Me preguntan, ¿cuántas moles de agua se producirán en una reacción donde tenemos 1,5 moles de oxígeno, suponiendo que tenemos suficiente cantidad de hidrógeno? Tenemos aquí la ecuación, hidrógeno más oxígeno, agua. Vamos con la solución entonces. Veamos la ecuación química, ¿no? Hidrógeno más oxígeno me da agua. Voy a balancear la ecuación. Aquí tengo dos oxígenos, aquí tengo uno solo, por lo tanto debo colocar el 2 delante del agua. Pero este produce 4 hidrógenos, por lo tanto aquí tengo 2 hidrógenos, coloco un 2 adelante para tener también 4 hidrógenos. Finalmente puedo completar este coeficiente 1, que ya se sobreentiende, pero me permite interpretar de la mejor manera. Luego de balancear la ecuación, no te olvides, Elmo David, ¿no? El nombre coincide, Elmo David. Vamos con las iniciales. Vas a recordar siempre las iniciales E y D. ¿Qué significa E? Lo que la ecuación te dice. Interpreto la ecuación entonces. 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno y producen 2 moles de agua. O sea, la primera línea sale de la ecuación. Y esta D viene de datos. Voy a leer el problema y voy a colocar aquí las cantidades respectivas. El problema me dice, tenemos 1,5 moles de oxígeno. Voy a colocar debajo del oxígeno como dato 1,5 moles. La pregunta me dice, ¿cuántas moles de agua se producirán? Debajo del agua voy a colocar la incógnita, X moles. Tengo la ecuación balanceada, interpreto la ecuación, leo los datos y para hallar la incógnita lo que tengo que aplicar es la regla de 3 simple. Entonces, ¿cómo hallo X? Simplemente multiplicando 1,5 por 2 entre 1. Aquí tenemos la expresión 1,5 por 2 es 3 entre 1, 3. Por lo tanto, la cantidad de moles de agua será 3. Esa es la respuesta del primer ejemplo. ¿Por qué la relación se llama mol-mol? Porque el dato está en moles y la incógnita está en moles también. Vamos por el siguiente ejercicio. Nos preguntan, calcular los gramos de nitrógeno que se necesitan para producir 300 gramos de amoníaco. Datos, tenemos las masas atómicas y también tenemos la ecuación química. Entonces vayamos con la solución. Voy a escribir la ecuación una vez más. Acá dice nitrógeno más hidrógeno, amoníaco. Pero vamos a balancear ahora. Aquí tengo dos nitrógenos, por lo tanto, un 2 delante del amoníaco. 2 nitrógenos también. Pero esto ocasiona 2 por 3, 6 hidrógenos. Aquí tenía 2 hidrógenos, entonces por 3 para que tenga la igualdad. Ya tengo la ecuación balanceada. Me voy a ED, recuerden, Elmo David. La E es interpretar la ecuación. ¿Cómo interpreto? 1 mol de nitrógeno produce 2 moles de amoníaco. Y la D tiene que ver con el dato del problema. ¿Qué me dice el problema? Calcular los gramos de nitrógeno. Nitrógeno, debajo, dato, en este caso sería la incógnita, X gramos. Para producir 300 gramos de amoníaco. Debajo de amoníaco tengo 300 gramos.
Entonces me doy cuenta que aquí tengo moles y aquí tengo gramos. Moles y gramos. El dato está en gramos, la incógnita está en gramos. La relación es del tipo masa-masa. La recomendación es que por columnas debo tener la misma unidad. No puedo trabajar con moles y gramos. ¿Qué hacemos entonces? Voy a recordar la fórmula: la masa es igual número de moles por la masa molecular. Entonces, si tengo moles, lo multiplico por la masa molecular, voy a obtener la masa en gramos. ¿Cuánto vale la masa molecular del nitrógeno? Como la masa atómica es 14, 14 por 2 será 28. Y como tengo una mol, 1 por 28 será 28 gramos. Estoy pasando de moles a gramos. De la misma manera, voy a hallar la masa molecular del amoníaco. Aquí tengo nitrógeno 14, 3 hidrógenos, 3 por 1 es 3, más 14 es 17. Pero como tengo 2 moles, 2 por 17 será 34 gramos. Entonces tenemos las unidades en forma adecuada, todo en gramos. ¿Cómo hallo X? Voy a aplicar simplemente la regla de 3. X será igual 300 por 28 entre 34. Aquí tenemos la expresión 300 por 28 entre 34. Dividiendo me sale 247. 247, ¿qué será? Será 247 gramos, ¿no? Muy bien, esto sería la masa del nitrógeno. Ya tenemos la solución. Vamos al siguiente. Relación volumen-volumen. ¿Qué significa relación volumen-volumen? El dato está en litros y la incógnita está en litros también. El ejemplo me dice: ¿qué volumen de oxígeno a condiciones normales se requiere para la combustión completa de 5 litros de, esto es el etano, a condiciones normales? Ahí tenemos la ecuación. Entonces vamos con la solución. Recuerden que lo primero que debo hacer es balancear la ecuación. Luego de balancear la ecuación, debo escribir el esquema ED. Debo leer la ecuación, debo leer los datos y finalmente aplicar la regla de 3 para hallar la incógnita. Aquí tenemos la ecuación C2H6 más O2, CO2 más agua. Vamos a balancear la ecuación. Ustedes tienen, o tenemos en la pizarra C2H6 más O2. ¿Cómo sale el balanceo? CO2 más agua. El balance sería así: 2 carbonos, 2 carbonos. Tengo 6 hidrógenos, aquí tengo 2 por 3 aquí. Aquí tengo 2 por 2, 4 oxígenos, más 3 oxígenos, 7 oxígenos. Aquí solamente tengo 2. Entonces aquí tendría que venir 7 medios por 2 para que sea 7. Pero generalmente no trabajamos con coeficientes fraccionarios. Entonces multiplicamos a todos por 2. Al multiplicar por 2, tendríamos acá 2, aquí 7, aquí 4 y aquí 6. Y aquí tenemos la ecuación balanceada. Muy bien, vamos con el esquema entonces. ¿Qué me dice la ecuación y qué me dicen los datos? En la relación volumen-volumen debo recordar lo siguiente: que la relación de moles es equivalente a la relación de volúmenes. ¿Esto cuándo vas a aplicar? Cuando en una ecuación participan gases, como en este ejemplo. Entonces, en lugar de decir 2 moles, 7 moles, la ecuación lo puedo interpretar de esta manera. En volúmenes, 2B, 7B. O sea, 2 volúmenes, 7 volúmenes. ¿Qué me dice el dato? El dato me dice: ¿qué volumen de oxígeno? Volumen de oxígeno, lo conozco, ¿no?
se requiere para la combustión completa de 5 litros de etano. 5 litros. Entonces, ¿cómo voy a hallar la incógnita? Aplicando simplemente la regla de 3 simple. Este volumen de oxígeno será igual 5 por 7B entre 2B. Aplicando la regla de 3 simple. Entonces acá sería 5 por 7B sobre 2B. Pero como esto se cancela, simplemente tendré 5 por 7 entre 2. Y eso sale 17,5 litros. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. ¿Cuántos litros de oxígeno serán necesarios para obtener 20 litros de... Aquí tenemos, ¿no? El trióxido de azufre. La ecuación, dióxido de azufre más oxígeno me da trióxido de azufre. Vamos entonces con la solución. Debo primero balancear la ecuación y luego hacer el esquema ED y ubicar los datos. La ecuación balanceada tiene como coeficientes 2, 1 y 2. Verificamos. 2 azufres. Aquí tengo 3 por 2, 6 oxígenos. Aquí tengo 2 por 2, 4, más 2 por 1 que es 2, 6 oxígenos también. Por lo tanto, la ecuación ya está balanceada. Escribo el esquema ED. Recuerda mi nombre, Elmo David. ¿Qué te dice la ecuación? Te dice que 2 volúmenes reaccionan con un volumen para producir 2 volúmenes. Como vamos a entrar en el cálculo solamente entre el oxígeno y el trióxido, vamos a aplicar los datos. Los datos me dicen cuántos litros de oxígeno, X litros. También me dicen 20 litros de trióxido, 20 litros. ¿Cómo hallo esta incógnita? Simplemente aplicando la regla de 3. Sería 20 por B entre 2B. ¿No? O también se puede decir de esta manera. Está en la relación o en la razón de 2 a 1. 2 a 1. Si esto es 20, la mitad será 10. 10 litros. ¿Aplicas la regla de 3 o lo haces directo? Simplemente por una razón que existe entre ellos. Muy bien, vamos con el siguiente. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video.